Vamos a abrir la palabra de Dios. Salmos capítulo 90, versículo 12. Todos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Puede sentarse. Yo quiero hablarles, amado hermano, tres verdades irrefutables que encontramos en este capítulo 90 del libro de los Salmos. Hay verdades en la vida que parecen verdades, pero se pueden refutar. Una de esas verdades que se puede refutar es la famosa verdad de la evolución. Se puede refutar desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista, mucho más desde el punto de vista bíblico. Otra de las verdades que se puede refutar es la verdad de aquellos que niegan la existencia de un Dios tan bueno. Y niegan la existencia porque ellos no quieren arreglar su vida y no quieren someterse desde este planeta, y ellos tratan de ignorar la verdad. Pero se puede refutar. La misma creación da testimonio de que hay un Dios en los cielos gobernando el universo. Y hay otras muchas verdades que se pueden refutar, pero yo le quiero hablar de tres verdades que nadie las puede refutar. Y no importa el conocimiento que tenga la persona, no importa, amado hermano, el dinero que posea, no importa el intelecto o los diplomas que logra acumular en la tierra, pero son irrefutables. Este salmo lo escribió un hombre que alcanzó a durar en la tierra 120 años. Un hombre que conoció la vida de los egipcios en su totalidad. Hubo 40 años para conocer todo el sistema egipcio, para conocer todas las leyes egipcias, para conocer todo el sistema que gobernaba el mundo en la época. Era un personaje impregnado en el conocimiento del sistema. También duró 40 años, amado hermano, en el desierto. Duró 40 años aprendiendo lo que él en los otros 40 años finales iría a poner en práctica. Porque lo que Dios nos permite a nosotros hoy, y lo que hoy Dios nos permite, sean pruebas, sean bendiciones, sean enfermedades, sean situaciones, todo eso es un cúmulo de experiencias para mañana, para dentro de 3 días, para dentro de 8 días. Es un cúmulo de experiencias que Dios nos permite, amado hermano, valga la redundancia, acumular, porque las vamos a necesitar. Y lo más terrible es que usted y yo no sabemos cuándo las vamos a necesitar, pero que las utilizaremos. Moisés duró 40 años en el desierto pastoreando ovejas de 4 patitas, sometido a la orden de un hombre llamado, de su suegro, que más adelante iría a ser el suegro, llamado Jetro, conociendo las debilidades de las ovejas, conociendo las rebeldías de las ovejas, conociendo las fortalezas de las ovejas, conociendo el descanso de las ovejas, conociendo los peligros de las ovejas y conociendo los enemigos de las ovejas. Duró 40 años estudiando el tema de las ovejas. Él no sabía para qué. De pronto él pensaba que había sido un error haber dejado Egipto. De pronto él creía que había cometido un error, porque en Egipto no le faltaba nada. Y él, al tomar esa decisión de irse de Egipto, fue porque quiso identificarse con un pueblo. A veces, cuando las cosas no llegan en nuestro tiempo, creemos que hemos cometido errores. A veces, cuando las cosas no llegan en el momento que las necesitamos, creemos, amado hermano, que cometimos un error con la decisión que hemos tomado. Pero déjeme decirle, hay decisiones buenas que se han tomado y la respuesta no llega al otro día. Llegan dentro de unos meses o quizás años después, pero que llegan. Y duró 40 años pastoreando ovejas, soportando quizás
las injusticias de su suegro, soportando quizás las inclemencias del tiempo, soportando quizás los peligros del desierto. Pero llega un día que se van cumpliendo esos 40 años y Dios lo llama. Porque para Dios un hombre de 80 que obedezca el llamado, no hay diferencia de un hombre de 20 que también lo obedezca. Lo importante es que lo obedezca. Y llega el momento cuando Dios le extiende el llamado y lo llama de una manera extraña. No lo llama como Samuel, no lo llama como otros personajes, lo llama de una manera extraña. Usa un arbusto insignificante, usa un arbusto que era lo más de normal que se incendiara en el desierto, porque el calor era tan terrible que las zarzas ardían solas. Pero algo raro sucede con aquel arbusto, y es que se enciende, arde en fuego, pero no se consume. Y eso llamó la atención de Moisés. Hay cosas en la vida sencillas para Dios que Dios utiliza para llamarte la atención, para llamarme la atención. ¿Cuántas veces Dios utiliza a sus hijos para darte un mensaje? Y no tienen ni la primaria, no tienen la secundaria, no tienen la universidad terminada, y Dios los utiliza. ¿Cuántas veces Dios utiliza lo más sencillo del hogar para darnos una enseñanza cuando estamos pasando por una penumbra, por una incredulidad, por una incertidumbre? ¿Cuántas veces Dios utiliza lo que quizás hemos pensado que Dios jamás nos va a hablar por ese medio, pero Dios lo utiliza? Estaba pasando un pastor una crisis de fe, una crisis espiritual. Y estaba en ese momento tan terrible, hundido en sus pensamientos, que parecía que había llegado a su final del ministerio, cuando salió al parque. Y estaba allí, como decimos en Santander, tomando aire diferente. Y se sentó en uno de los escaños del parque, cuando llega un niño lustrabotas y le dice: Señor, ¿le lustro los zapatos? Y él, por darle una moneda al chico, le dice: sí, señor. Y el niño se arrodilla y empieza a lustrarle los zapatos. El predicador le dijo: papito, no lo haga de rodillas, siéntate y lo hace mejor. El niño le dijo estas palabras: Señor, es que de rodillas es mejor. Cuando el niño usa esa expresión, se le abrieron los ojos al predicador y entendió que Dios le estaba hablando a través de ese niño, y entendió que sus preguntas, que sus interrogantes, que sus estados emocionales cambiarían si al menos doblara un poquitito más las rodillas. ¿Cuántas veces nuestro panorama puede cambiar cuando doblamos un poquitito más las rodillas? Pero vamos a mirar las tres verdades irrefutables. Este hombre llamado Moisés, sus últimos 40 años los pasó obedeciéndole el llamado a Dios. Quiera Dios que nuestros últimos días los terminemos obedeciendo el llamado a Dios. Lamentablemente hay gente que termina sus días en desobediencia, pero este hombre terminó sus últimos 40 años, que sumarían 120, en obediencia a Dios. Y la primera verdad irrefutable que yo quiero nombrarles en esta hora es que la vida, amado hermano, es transitoria. Escúcheme todos los vivos. Nosotros vamos de paso. Nosotros somos un vehículo que no se detiene. Cuando estamos pequeños, deseamos estar grandes. Deseamos crecer. Deseamos tener cédula. Deseamos que nuestro cuerpo se desarrolle. Deseamos, amado hermano, que nuestra vida, que nuestra garganta, nuestra voz cambie. Que ya tengamos voz de hombre, que la niña ya deje de aullar tanto y tenga una voz de jovencita. Y todos deseamos eso. Pero sabe que cuando llega esa época, ¿cómo quisiéramos detener el tiempo? ¿Cómo quisiéramos que ese carruaje de la vida se detuviera por un momento y congelar el tiempo? Pero ¿sabe una cosa? Hay que entender esta verdad. El mismo salmista decía: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, y sepa yo cuán frágil soy. Escúcheme,
Cada uno de nosotros tenemos que tener esta verdad presente. Somos frágiles. Nuestra vida se va deteriorando. Nuestra vida se va envejeciendo. Nuestra vida va pasando y cuando nos damos cuenta, abrimos los ojos y decimos: Dios, ya tengo tantos años. Dios, ya estoy subiendo al piso sexto, al piso séptimo. Dios, ya voy coronando el piso octavo. Señor, se me acabaron los días. ¿Por qué es importante que entendamos que nuestra vida es transitoria? Porque así como Dios nos dio la vida, esta cadena de la vida nos volverá otra vez a Dios. Y un día más temprano que tarde, todos compareceremos delante de Dios. Nosotros como iglesia tenemos una esperanza bienaventurada, pero hay de aquel o hay de aquella que todavía no ha arreglado su cuenta con el Señor, que todavía no ha tenido un encuentro real con Dios. ¿Cómo será cuando tengamos que comparecer todos? Nosotros al menos tenemos un abogado. Y cuando comparezcamos ante el juez de la tierra, nuestro abogado hablará por nosotros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Nuestro abogado le hemos rendido el poder, le hemos entregado un poder y le hemos dicho: encárgate de nuestra vida, encárgate de nuestro futuro, encárgate de nuestra existencia. Y ese abogado que el apóstol Juan lo llama Jesucristo, ese abogado responderá ante nosotros ante la eternidad. Por eso dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristiano, si en algún momento peca, que nadie está exento de pecar. Si en algún momento le fallamos a Dios, no espere que pasen días, no espere que pasen semanas, no espere que pasen meses. Arrodíllate y entrégale el poder a tu abogado. Y dale poder a tu abogado para que él te defienda y él pueda ganar en pleito legítimo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amada iglesia, la vida es transitoria. En la Biblia se menciona muchísimas veces el tema de la vida del ser humano. Y en Isaías 46:7 hay una voz que le grita al profeta y le dice: voz que decía a voces. Y el profeta respondió: y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Mire lo que Dios quiere que se diga a voces. Voz que decía a voces. En otras palabras, grita en voz alta. Dígale a la humanidad lo que le espera. Dígale que hoy está y mañana no está. Dígale que pronto desaparece. Y el profeta responde: ¿qué tengo que decir yo a voces? Y la voz le respondió, la palabra le respondió: toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Toda carne es hierba. Lamentablemente, a veces creemos que no vamos a dejar esta tierra. Toda carne es hierba. La hierba usted en la mañana la corta, al mediodía está marchita y en la tarde empieza el proceso del secamiento y ya no sirve. Nuestra vida pasa, pero hay otros textos de la palabra que nos hablan referente al tema. El Salmo 90:12, donde hemos leído, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Cuando cumplimos años nos sentimos contentos porque la familia, la esposa, los hijos, los nietos nos se reúnen alrededor nuestro, nos hacen una pequeña celebración y eso es un agasajo familiar bonito. Eso es algo hermoso, eso es algo precioso en los cuales nos podemos reunir y saborear el dulce de una torta bien arreglada, un líquido, un refresco y nos sentimos contentos. Pero ¿sabe qué estamos haciendo? Quitando 12 meses. Agotando 365 días. Y viene una contrapregunta: ¿qué nos dejó esos 365 días de enseñanza? ¿Hemos crecido o hemos decrecido? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado? ¿Somos mejores ahora un año adelante que un año atrás? ¿Cómo somos?
Y la Biblia nos dice que toda la carne es como la hierba. Pero mire lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 13 al 14. Vamos ahora a los que decís, porque hay gente que cree que son dueños de su vida. Yo le digo una cosa. Quizás seremos dueños por algunos años de la casa donde vivimos, y eso teniendo documento. Quizás seremos dueños de los zapatos, nadie se los pone porque nadie mide el número que medimos. Quizás seremos dueños de algunas prendas de ropa por algún tiempo, pero dueños de nuestra existencia no somos dueños. Dueños de nuestra vida no lo somos. Sencillamente tenemos la vida prestada. Sencillamente tenemos la vida para que la administremos. Sencillamente tenemos la vida para que nos comportemos y seamos útiles mientras estemos acá en la tierra. ¿Sabe qué dijo Cristo a las multitudes? No he venido a que me sirvan, sino a servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Por eso los que hoy gobiernan un pueblo, una ciudad, un departamento, un país, los que hoy gobiernan el mundo, yo me estremezco al pensar cuando estén frente a la autoridad máxima. Yo me estremezco y se me pone la piel de gallina al saber que no solamente entregarán cuenta por su alma, sino que entregarán cuenta por la autoridad que se le fue delegada. Porque ellos se creían diosesitos, ellos se creían intocables, ellos se creían que nadie ni la muerte los iba a tocar, y se creían inmortales. Pero llegó la hora y va a llegar la hora, y han pasado a la historia los faraones, los que se creían dioses, han pasado a la historia los Herodes, han pasado a la historia los emperadores, y seguirán pasando. Iglesia, no olvidemos que nuestra vida le pertenece a alguien, y ese alguien se llama Jesucristo. Aleluya. No olvidemos que no somos dueños. Esta mañana yo decía, ¿cuánto vale una bala de oxígeno? Hace 4 años nadie mencionaba el oxígeno. Yo tengo casi 60 años consumiendo oxígeno y no lo he pagado. Pero ahora que está haciendo falta el oxígeno en las clínicas, la gente da todo su dinero, lo que valga el oxígeno, para que su familia no se muera. Pero nunca hemos valorado el oxígeno. Nunca hemos valorado ese oxígeno que nos mantiene vivos y que no necesitamos una bala en la espalda o en un carrito para poder sobrevivir. Dios nos llenó de bendición y todavía creemos que somos dueños. No somos dueños de nada. El dueño de todo se llama Dios. Primera verdad irrefutable: la vida es transitoria. Y el apóstol concluye diciendo: ahora vamos, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y estaremos allá 1 año y traficaremos y trabajaremos y ganaremos. Cuando dice el profeta o dice el apóstol, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y desvanece. Hoy usted puede estar hablando con el vecino, mañana la noticia es que alguien se murió de los que estaba hablando. ¿Cómo y se murió si ayer hablé con él? Es que la vida del ser humano es como la neblina. En la mañana aparece, sale el sol y desaparece. No podemos refutar esa gran verdad. Nuestra vida es transitoria. El que hoy es joven, mañana es adulto. El que hoy es niño, mañana es joven. El que hoy es adulto, mañana ya es memoria. Pero quiero nombrarle la segunda verdad irrefutable, amada iglesia. Y es lo inesperado de la muerte. Sé que a algunos no les gusta que hablemos de ese tema porque dicen, me da escalofrío. Dele escalofrío, dele vómito, pero tengo que hablar. Mire, la muerte es lo más seguro que tenemos los vivos. Es más seguro que el matrimonio que está organizando para 3 años.
es más seguro que el desayuno de mañana. Es más seguro que el cumpleaños dentro de un mes. La muerte es lo más seguro que tenemos los vivos. La verdad, la segunda verdad irrefutable es lo inesperado de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Por la palabra de Dios nosotros entendemos que la muerte es la separación. La separación de este cuerpo. Este cuerpo queda inútil cuando sale el personaje que está por dentro. Cuando sale la persona espiritual que está por dentro. Porque la muerte es la separación del espíritu de la carne. Cuando sale el que ve, porque los ojos quedan en el cuerpo, pero se va el que ve. La boca queda, la lengua queda en el cuerpo, pero se va el que habla. La mente queda en el cuerpo, pero se va el que piensa. El oído queda en el cuerpo, pero se va el que oye. Las manos quedan en el cuerpo, pero se va el que las movía. Así que sale lo que mueve el cuerpo. Y eso que mueve el cuerpo, algunos como le quieran llamar, algunos le llaman de diferentes formas, pero la Biblia lo llama alma y espíritu. Por ese personaje espiritual que está en este cuerpo fue que Cristo descendió del cielo. Porque ese es el más grande tesoro que tiene la humanidad. Ese es el más grande tesoro que tenemos los mortales. No es el cuerpo. Tanto ejercicio, tanto negarnos comida para que el cuerpo no se engorde, no pierda la figura, tanto negarnos cosas y tanto poner en disciplina el cuerpo en ejercicios, en una cosa y en otra, que no es malo, es bueno, pero nadie pone en ejercicio su alma. El único gimnasio espiritual que hay actualmente en este mundo es la iglesia, pero muy pocos aman la iglesia. Y más cuando a la iglesia se le predica la verdad, dicen que ese pastor es muy tirapalo, es tirapiedra. Es un pedrero de esos que tira mucha piedra. Y yo estoy como apedreado, atolondrado. Pero ¿sabe una cosa? La verdad es fuerte, es dura, pero la verdad es la que nos salva. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, la palabra de Dios no nos dice cuándo vendrá o cuándo nos enviará a llamar Dios a nosotros. Sí quedó registrado en el libro, en un libro de la tierra, el día de nuestro nacimiento, el día que gritamos por primera vez, el día que lloramos. Y quedaron hasta las palmas de nuestras manos, los piececitos, las palmas de los pies estampados en un documento. Y quedaron una cantidad de cosas allí. Pero el día de la muerte, nadie lo sabe. En la Biblia hay cantidad de ejemplos. Un hombre llamado el rico. Dice que ese año ese rico, su cosecha produjo mucho. Hay años de bendición, hay años de escasez. Y para aquel hombre le produjo demasiado esa cosecha. Y él no quería perder la cosecha. Era un gran economista, era un gran inversor, era un gran trabajador, un gran empresario. Y él que dijo: voy a tumbar los graneros, las bodegas pequeñas y hago unas grandes para amontonar las riquezas que me produce este año. Era un buen padre de familia, un gran empresario. No estaba enfermo, no estaba el COVID persiguiéndolo, no había fiebre, no había ninguna enfermedad en la vida de este hombre. Así que el diagnóstico del médico era sano, completamente sano. Después de amontonar todo lo que amontonó según la Biblia en San Lucas 12, él habla con su alma, él creía en su alma. Hoy hay ricos que no creen en el alma, pero este rico de la historia bíblica sí creía en su alma. Y él le dice a su alma, él hablaba con su alma, porque qué importante es que hablemos con nuestra alma. Digámosle: alma, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Cómo estás? Si esta noche vienen a pedirte, ¿cómo estás? Eso nos lleva a una reflexión. Él habló con su alma esa noche. Él habló con su alma ese día y le dijo al alma: alma, tienes muchos bienes preparados para muchos años. Alma, come, bebe, regocíjate, porque te espera la bendición. Jamás en sus planes aquel hombre pensó en morirse. Jamás en sus proyectos aquel hombre pensó en lo inesperado que llegaría aquel visitante terrorífico. Y cuando él termina de decir esa palabra, el Dios del cielo le contesta: necio,
Porque es una necedad no pensar en lo inesperado de la muerte. Algunos se acuestan como un bulto de papa. ¡Pum! ¿Qué pasó con fulano? Se acostó a dormir hasta con zapatos. Va a buscar uno a fulano, sultano, hace rato está durmiendo, ni siquiera se quitó la ropa del diario vivir, ni se puso la de descansar. ¡Pum! Aquel hombre al menos le dijo a su alma, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú has provisto, ¿para quién será? Así es el que amontona tesoros para sí y no es rico para con Dios. Hermano, hay una premura en la vida en la vida cristiana, y es hacer tesoros para Dios. La iglesia debemos de aprender a hacer tesoros para Dios y ser ricos para Dios, aunque seamos pobres para el mundo, pero ser ricos para Dios. Y dice la escritura, así es como un ignorante que solo piensa en lo terrenal y lo llama a Dios necio. Así es el que hace tesoros para sí y no hace tesoros para el reino de Dios. Se murió. No estaba enfermo, no tenía problemas del corazón de ninguna índole. Se murió. Porque la muerte llega sin aviso. Alguien dirá: no, a mí me tiene que avisar. ¿Y quién es usted para avisarle? Otro dirá: pero es que yo no estoy enfermo. No vivamos como si fuéramos a vivir 300 años. El joven dice: eso a mí no me toca. Se mueren los recién nacidos. Un familiar mío visitó a mi madre cuando estaba en cama. Mi madre llevaba algunos años en cama, postrada, y un familiar le dijo jocosamente, porque él hacía broma, y le dijo: hola suegra, ¿no se ha muerto? Y le dice mi madre: no sea que el que se muera primero sea otro. ¿Y sabe cuál fue la noticia? Se murió primero él. Y mi madre murió después, muchos años después. Porque la muerte llega en el momento que menos lo pensemos. ¿Sabe qué dijo el salmista David? Por eso yo tomo ese ejemplo para decirle lo que les dije. ¿Sabe qué dijo el salmista? Dijo: entre mí y la muerte solo hay un paso. ¿Cuánto es un paso? 1 metro. ¿Qué días hablando con mis hijas le dije: hija, la muerte nos acompaña alrededor a 1 metro? Dijo: ¿verdad? Le dije: sí, eso dice la Biblia, a 1 metro. La Biblia no dice 1 metro, dice a un paso. Pero yo deduzco que un paso de un varón es 1 metro. Escúcheme, aquí alrededor suyo la muerte está mirándolo. Se acuesta, nos acostamos a dormir y la muerte nos mira. Pasa por todas las habitaciones. Recorre el barrio. Visita al borracho. Visita al adúltero. Visita al vicioso. A todo el mundo a 1 metro. Levántate con deseos de hacer las cosas mejor que el día anterior. Levántate con deseos de bendecir a alguien mayor que el día anterior. Levántate con deseos de ser mejor esposo, de ser mejor esposa, de ser mejor hijo, de ser mejor cristiano, de tener buenos deseos. Acuéstate. Como una vez el predicador llamado Moody le había hecho un pacto a Dios y le había dicho a Dios que no lo dejara irse a acostar o que no terminara el día sin hablarle al menos a un alma del evangelio, a un alma del amor de Cristo. Eran las 7, 8 de la noche y se acordó que no le había velado ese día a una persona del amor de Cristo. Y estaba cayendo un aguacero fuertísimo. El tiempo pasó, eran las 11 de la noche y salió con un paraguas y dijo: cierto que yo le hice un pacto a Dios de no acostarme a dormir todos los días, no acostarme a dormir sin antes haberle hablado a un alma del amor de Cristo. Y eran las 11 de la noche en medio de un aguacero fuerte y nadie estaba en la calle.
Parecía que no iba a cumplir ese día el pacto con Dios. De pronto se acerca a una parada de autobús. Hay un hombre en medio de un frío intenso y estaba mojado. Se acerca, le pone el paraguas y empieza a hablarle del amor de Dios. Y empieza a hablarle de la misericordia del Señor a aquel hombre, amado hermano. Y vaya bendición, esa noche cumplió la promesa antes de las 12 de la noche y se fue a dormir tranquilo. Porque Moody sabía, aquel predicador sabía, amada iglesia, que, gloria al nombre del Señor, la muerte podía sorprender a un alma, a cualquier alma, sin él haber hablado del amor de Cristo. ¿Sabe? Un minuto que pasa, son miles de almas que caen al infierno. Un minuto que pasa, son miles de personas que se van a la eternidad. Y a veces la iglesia, por no saber de lo inesperado de la muerte y por no tener presente esa segunda verdad irrefutable, amada iglesia, miles de personas van pasando a la eternidad y no hemos concientizado de esta verdad a las personas. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Óigame, mi amado hermano, la tercera verdad irrefutable que quiero decirles en esta tarde es lo inevitable del juicio. Hay personas que se burlan de un juicio venidero, y hay personas que se mofan, y hay personas que se burlan de la fe que usted profesa, de la fe que yo predico, y hay personas que hacen mofa y hasta hacen escarnio y hacen una cantidad de barbaridades, de show, de memes y una cantidad de burlas en contra de la fe. Pero ¿sabe una cosa? El Señor nos advirtió de esos burladores. El Señor nos advirtió de esos que se mofan de la fe, para que usted no se desanime. Escuchen o dejen de escuchar, sabrán quién les predica. Usted en el barrio, en el trabajo, tenemos la sagrada obligación de hablar de estas verdades a la gente. No importa que la reacción sea contraria a la que usted espera, no importa que la reacción sea negativa, no importa que se burlen de usted en el colegio, en la universidad, refute las mentiras de los profesores, no importa que haya mayoría en contra suya. Yo cuando pasé por aquellas aulas, amado hermano, yo me paraba y les decía eso es falso y refutaba y se me levantaban, pero no importa, mi propósito no era convencerlos, sino defender lo que yo creía. No tenga temor que se burlen de usted. Al menos se burlarán, no lo matarán. Pero refute esas mentiras. Refute esas filosofías falsas. Pastores, queda que oso. Más oso cuando tenga el Señor que decirle: te avergonzaste de mí. Yo también me avergüenzo de ti. No tenga vergüenza de hablar de ese Dios que un día va a juzgar a los vivos y a los muertos. No tenga vergüenza de ese Dios que un día va a juzgar a Pilato, va a juzgar a Nabucodonosor, va a juzgar a Hitler, va a juzgar a Duque, va a juzgar a Uribe, va a juzgar a Petro, va a juzgar a todos los cochinos del mundo, como a todos los del barrio, los de la clase baja, como los de la clase alta, que nunca se arrepintieron. Los va a juzgar y allá temblará toda rodilla y allá será el lloro y el crujir de dientes, pero habremos salvado la responsabilidad. San Pablo dijo estas palabras: ay de mí si no anunciar el evangelio. Hoy la iglesia predica solo en su casa. Hoy la iglesia no predica fuera de casa. Hoy la iglesia le da temor, nos da miedo alzar la voz, nos da miedo publicar las verdades, porque nosotros mismos nos sentimos reprimidos y nosotros mismos nos sentimos avergonzados. Iglesia, el tiempo se acaba. Todos vamos a comparecer ante el tribunal. El impío ante el gran trono blanco y el cristiano ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el juicio. Los unos para condenación y los otros para recompensa. La iglesia pasará por el tribunal de Cristo para ser recompensado.
según lo que haya hecho en el cuerpo, sea con valor o sea sin valor, pero seremos recompensados. Pero el que no ha querido aceptar el evangelio, se abrirán los libros y los libros serán abiertos. Y dice Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué vas a hacer ante estas tres verdades irrefutables? ¿Va a seguirlas omitiendo o las va a publicar? ¿Qué vas a hacer frente a esta realidad? Que no podemos esconderla, no podemos ocultarla, hay que hablarla. Por hablarla a Pablo lo mataron, por hablarla a Pedro lo crucificaron. Lo crucificaron con la cabeza hacia arriba y él, estando en esa posición, dijo: yo no soy digno de morir como murió mi Cristo, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Y lo voltearon. Por estas verdades murió el profeta, y todos los profetas. En el caso del profeta Isaías, murió aserrado. Manasés, en tiempos de Manasés, lo incrustaron en un tronco vacío, y en ese tronco vacío quedó todo apretado, todo allí reducido a nada, a impotencia. Y con una sierra de la época, con una lámina cortante, lo trozaron en dos. Miles y miles fueron devorados por las fieras salvajes en los circos romanos. Otros sufrieron, amado hermano, el robo de sus pertenencias, las violaciones, y fueron sacrificados de muchas maneras, pero nunca dejaron de hablar estas tres verdades. Termino con esto. Si la sal, vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal no sirve para más nada. Cuando la sal se desvaneciere y pierde su sabor, será echada afuera, para que en el muladar la pisoteen. Por eso hay creyentes que son la bolita de fútbol de las manos, de los pies de los impíos. Y hay creyentes que son los payasos de los impíos porque no tienen sal, y ellos allá los pisotean. Ellos allá son el objeto de burla. Pero la sal que no pierde la sazón seguirá salando. Algunos se retorcerán, otros se morderán la lengua, pero escucharán la palabra a tiempo, sazonada con sal. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te guarde.